Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en esta mañana de estado de conmoción y de emergencia económica, que son las decisiones que tomó el presidente Petro después de 30 meses de gobierno. El presidente que había dicho aquí en Blue Radio en campaña, lo primero que haré era declarar la emergencia y que estaba muerto de ganas por gobernar a través de estas figuras extraordinarias. Son figuras excepcionales que nunca en la historia de Colombia se habían usado de manera simultánea. O era emergencia económica o era conmoción interior. Ambas le permiten al presidente Petro, por ejemplo, restringir libertades, prohibir reuniones, ordenar toques de quedas, prohibir movilizaciones, quitarle funciones a alcaldes o gobernadores, crear nuevas instituciones. Todo con el argumento de la guerra del Catatumbo, que es lo que cita el presidente Petro en el lacónico mensaje, muy pobre para justificar una medida de tamaña naturaleza. El presidente Petro podrá cogobernar con ambas, pero ambas tienen que ser temporales. La conmoción interior y la emergencia social económica le podrían permitir al gobierno, por ejemplo, crear nuevos impuestos o modificar el emproblemado presupuesto de este año, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el tema de orden público en el Catatumbo. Pero de ese tamaño es el alcance de lo que estamos a punto de vivir. El gobierno a esta hora ni emite el decreto, el de la convocatoria, el de la declaratoria de la conmoción interior o de la emergencia económica, que será la base para emitir después los decretos madre con los cuales va a cogobernar el presidente Gustavo Petro. Dice la ley que con ambas, la conmoción y la emergencia, el gobierno puede crear impuestos, pero que tendrán que ser transitorios. Durarán solamente por la vigencia fiscal, es decir, impuestos para este año, a no ser que el Congreso los haga permanentes. La ley 137 del 94, que es el marco legal de los estados de excepción, le abre una puerta a la posibilidad de que los impuestos creados bajo la figura del estado de emergencia sean permanentes, y es que los apruebe el Congreso. De lo contrario, repito, serán solamente por un tiempo determinado, es decir, por la vigencia fiscal de este año 2025. Bienvenidos, ya les vamos a hablar del estado de conmoción interior. Se decreta solamente por 90 días, a no ser que el presidente quiera prorrogarlo un periodo más, tendría que ser con autorización del Congreso. Para fortuna de todos, inclusive del propio gobierno, aquí tendrá que haber un control constitucional de la Corte Constitucional de Colombia, que es la que medirá si hay excesos, si se justifica, si hay hechos sobrevinientes. Es decir, si el gobierno no estaba enterado de que iba a pasar lo que efectivamente pasó. Y parece que no es tan sobreviniente, hay alertas que confiesa inclusive la jefe del equipo negociador, que ya le habían dicho al ELN, ya le habían advertido de la situación irregular allí en norte de Santander. Y dice la defensora del pueblo, que es Iris Marín, puesta allí por el presidente Gustavo Petro, dice que había una alerta de que todo lo que está pasando en el Catatumbo estaba cantadísimo desde el mes de noviembre. El presidente Petro anuncia el estado de conmoción interior y la emergencia, pero faltan los decretos firmados que deberán llevar la firma de todos los ministros. El gabinete no fue convocado, la decisión fue anunciada simple y lacónicamente a través de un Twitter. La Corte Constitucional tendrá mucho que ver aquí en adelante. Bienvenidos, vamos a hablar de ello, vamos a hablar por supuesto del presidente Trump, que está disparado tomando medidas en sus primeras 24 horas después de llegar a la Casa Blanca. Revocó la orden con la que Biden había retirado a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, sacó a Estados Unidos de la lista de los miembros de la Organización Mundial de la Salud, particularmente grave, la Organización Mundial de la Salud, que recuerden ustedes fue determinante para el manejo del COVID-19 y que es financiada en buena medida por el gobierno de Estados Unidos. Este Trump está diciendo que solamente hay dos géneros, el masculino y el femenino, está ganando aplausos en la muy estigmatizada derecha norteamericana, pero está asumiendo la defensa de la derecha en todo el mundo. Indultó a los 1.500 asaltantes al Capitolio en el acto de transición del gobierno de hace 4 años, cuando él estuvo a punto de no reconocer los resultados en las elecciones cuando llegó a la presidencia el presidente Biden. Declaró a organizaciones de narcotráfico latinoamericanas, el Tren de Aragua y Carteles de México, por ejemplo, como organizaciones terroristas. Declaró la emergencia en la frontera con México.
tumbó los decretos de diversidad de género, firmó una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes o hijos de turistas. Si muchos colombianos habían logrado la nacionalidad porque los padres turistas fueron a tener a los hijos a Estados Unidos, y usted seguramente conoce muchos casos, eso es lo que está modificando también esta mañana el presidente Donald Trump, que no volverá, dice, no volverá a suceder. No para los hijos de turistas, no ciudadanía norteamericana, no nacionalidad para hijos de ilegales. Y sobre Venezuela y sobre Panamá, que nos van a tocar a nosotros, dijo el presidente Petro que no va a usar, que no piensa comprarle petróleo a Maduro de Venezuela porque el que tiene en su país es suficiente. Y dice que va a recuperar el canal de Panamá. Así que Donald Trump, muy a la derecha, nos va a tener hablando día y noche de sus decisiones. Las de anoche son casi 100. Ha designado, repito, carteles y pandillas como el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, y esta mañana ya lo ejecutó muy rápidamente. Amanecen con emergencia norteamericana en la frontera con México, que ha motivado reuniones. Lo del canal de Panamá, reuniones del presidente Molino; lo de México, reuniones de la presidenta Sheinbaum. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este martes 21 de enero. Hoy es el Día Internacional del Abrazo. Les voy a hablar a propósito del beso frío entre Donald Trump y su esposa Melania, que fue la gran figura social en el acto de posesión de ayer. Les hablaré en segundos del saludo. El saludo que parecía o es un saludo nazi de Elon Musk en un acto ya con Donald Trump posesionado, Elon Musk convertido en un funcionario del gobierno norteamericano. Elon Musk que va a ser también motivo de constante controversia. Y hoy es el Día Internacional del Mariachi para los muchos que hay en Colombia. Son las 5:06 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá amaneció ya y es una madrugada gris, pero será un día muy, muy soleado en todo el país. Las lluvias aparecerán a finales de este mes de enero. Es el Día del Mariachi. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. Donald Trump asumió como el presidente número 47 de los Estados Unidos y en su primer día de gobierno firmó 42 órdenes ejecutivas, 115 acciones de personal y tuvo 60 minutos de preguntas y respuestas con la prensa de los Estados Unidos. Pronunció 3 discursos históricos. From this moment on, America's decline is over. Hizo muchos anuncios y muchas promesas. Las primeras órdenes ejecutivas, las que más se destacan, rescindiendo o dejando sin validez 78 acciones ejecutivas por parte del presidente Joe Biden. Acabó con el teletrabajo para empleados federales y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de Cambio Climático de París, así como también de la Organización Mundial de la Salud. También revocó la decisión de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y designó a carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas. En ese sentido, Trump declaró la emergencia nacional en la frontera sur. Primero declararé una emergencia nacional en la frontera sur. Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros delincuentes a los lugares de donde vinieron. Restableceremos. En esta andanada de órdenes ejecutivas también eliminó la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes, pero también anunció que por su política oficial habrá solo 2 géneros, masculino y femenino. Y también prometió perdones para quienes asaltaron el Capitolio y se encuentran enfrentando procesos criminales. La otra noticia importante, la confirmación de Marco Rubio como secretario de Estado. Trump, en otra parte de su discurso, reiteró que recuperará el canal de Panamá. Dijo una vez más que China lo maneja y que nuestro vecino no ha cumplido la promesa que hizo cuando le fue entregado en 1999. Se ha violado totalmente el propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado. Los barcos norteamericanos están siendo gravemente sobrecargados y no tratados de manera justa de ninguna manera. A Trump también le preguntaron sobre Venezuela. Probablemente vamos a dejar de comprarle petróleo a Venezuela. No necesitamos ese petróleo, tenemos suficiente. Tendría una capacidad de limitación del derecho de locomoción, unos controles más efectivos respecto de esa situación en los territorios. Yo creo que
en esto es en lo que se enfocaría especialmente el estado de excepción. El presidente Gustavo Petro declaró la conmoción interior y la emergencia económica y social. Recordemos que según el artículo 213 de la Constitución, la conmoción interior requiere de la firma de todos los ministros del gabinete. Y esto se revisó el fin de semana con los ministros, pero ahora está pasando su revisión por la Secretaría Jurídica de aquí, de la Casa de Nariño. La aplicación de los 2 decretos de excepción serían únicamente para los 8 municipios de la región del Catatumbo en el departamento del Norte de Santander. Aunque no se conocen los detalles de lo que contendría este decreto de conmoción interior, desde el Congreso los sectores cercanos al gobierno saludaron la decisión. El representante liberal Carlos Felipe Quintero. Era necesario que el gobierno decretara el estado de conmoción interior. Lo que ha hecho el ELN es asesinar a la población civil, es atacar a los colombianos, es secuestrarlos. Le pedimos a la fuerza pública que enfrente a estos terroristas. En la oposición le recordaron al presidente Petro que en el anterior gobierno calificaba los rumores de conmoción interior como visos dictatoriales. El representante por Centro Democrático, Andrés Forero. Está instrumentalizando la crisis del Catatumbo, en cierta manera causada por su improvisada paz total y su laxitud con los terroristas. Que haya paz, que no queremos ver sangre, que no queremos, que todos somos humanos. A Cúcuta, norte de Santander, continúan llegando habitantes de la región del Catatumbo que huyen en medio del temor que les generan las confrontaciones armadas entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Esto es algo muy tremendo porque uno se viene prácticamente con el encapillado y por ahí la cédula que uno logra echar mano así de paso. Llegan los campesinos desde Filogringo, de Astilleros, de Sardinata, del Tarra, de la Gabarra. Salimos, llegamos en la noche por miedo, porque teníamos miedo por nuestros hijos y por lo que fuera a pasar y por eso salimos huyendo. Tuvimos que dejar todo abandonado para venirnos hacia acá, hacia Cúcuta. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, anunció este lunes la declaratoria de emergencia social y económica en el departamento debido a la grave situación humanitaria que se vive en el Catatumbo. Son acciones que permiten mover el presupuesto para poder adquirir alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y todo lo que necesita la comunidad. Avanzaremos hasta donde nuestra capacidad institucional y presupuestal lo permita. El presidente lanzó varias críticas. Dijo que el ELN pasó de ser una guerrilla insurgente a una organización narcoarmada y mafiosa. Confesó que el ELN, que en algún momento admiró, ya está muerto y que al haber escogido el camino de la guerra, guerra tendrán. Y desde la zona habló el general Eric Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército. Lo que hay aquí es una lucha por las economías ilegales. 44.000 hectáreas cultivadas de coca junto a la frontera con Venezuela, lo que facilita el narcotráfico a través del vecino país, pero también le facilita una retaguardia segura a esas estructuras. Vera Grave, la jefa de la delegación del Gobierno Nacional para los diálogos con el ELN, expresó su desacuerdo con quienes piden terminar con la mesa de negociación. Eso estaba prácticamente cantado, entonces nosotros llevamos esa voz y lo advertimos y lo dijimos en la mesa de negociación. El canciller Luis Gilberto Murillo también habló acerca de los actos inaceptables del ELN ante la ONU. Y denunciamos los actos inaceptables del ELN en el Catatumbo y los crímenes de guerra que allí se cometieron. La delegación del gobierno en diálogos con las disidencias de las FARC se ha declarado en sesión permanente tras los hechos de violencia que se registran en el Catatumbo. La idea de la delegación es apoyar las labores humanitarias, pero también evitar que esa situación afecte el proceso de paz. Camilo González Pozo es jefe negociador del gobierno con las disidencias. Pues decidimos de declararnos en sesión permanente de la delegación, dada pues la emergencia en Catatumbo y en el Guaviare, y pues eso significa colaborar de manera activa en todo lo que son los asuntos humanitarios. Las localidades fronterizas de Jesús María Semprún en Zulia y García de Evia en Táchira es que se concentran ya más de 1.000 colombianos, según el corte de este lunes, que han decidido cruzar hacia el lado de Venezuela a causa de este enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de la FARC en el Catatumbo. Entre estas dos localidades venezolanas hay por ahora 4 puntos humanitarios donde se brinda atención en materia de salud, comida, transporte e incluso identidad. El canciller Iván Gil. Estamos hablando de despliegue en materia de salud, en materia alimentaria, en materia de refugio, a todas estas familias a desplazarse, como en otras ocasiones, hacia territorio venezolano. El presidente Gustavo Petro empezó la semana con renuncias sobre la mesa. Algunos de sus ministros se van definitivamente del gobierno. Es el caso del canciller Luis Gilberto Murillo, quien ocupó 8 meses el cargo luego de ser embajador en Estados Unidos. También renunciaron la ministra de Transporte, María Constanza García, y el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Y también están quienes cambian de puesto en el círculo más cercano del presidente. Como se había anticipado, Laura Sarabia dejará la dirección administrativa de la presidencia y será la nueva canciller del
de la República. Su reemplazo en el DAPRE será el vicecanciller Jorge Rojas. Luego del ruido generado por la falta de recursos, la registraduría definió la nueva fecha para las elecciones atípicas en Putumayo. Los comicios para gobernador del departamento y alcalde de Puerto Guzmán se realizarán el domingo 23 de febrero. Así lo dio a conocer el registrador Hernán Penagos. Se ha definido claramente la garantía de que todos y cada uno de los puestos y mesas de votación van a estar abiertos el día de las elecciones para que todos los habitantes, ciudadanas y ciudadanos de Putumayo puedan ejercer el derecho al voto. Desde hoy, 21 de enero, la Alcaldía de Bogotá asumirá la administración de los cementerios distritales de la ciudad después de finalizar el contrato unilateral con la concesión Jardines de Luz y Paz el pasado 11 de diciembre. Esto lo confirmó la directora administrativa y financiera de la OAS, Doli Arias. Las puertas de los cementerios estarán abiertas, de los FOACOS cementerios, por lo tanto se garantiza que los términos y los visitantes de los cementerios podrán ingresar de manera normal. El argentino Javier Gandolfi fue oficializado ayer como nuevo técnico de Atlético Nacional tras la renuncia la semana anterior del mexicano Efraín Juárez. Llegar a una institución como Atlético Nacional es un orgullo, sabiendo que es la más grande de Colombia, una de las más grandes de Sudamérica. Entonces es un reto muy lindo el que vamos a enfrentar. Estamos preparados, con muchísima ilusión. Gandolfi cuenta con experiencia como entrenador en Talleres de Córdoba e Independiente del Valle, donde logró 2 subcampeonatos. Estás escuchando Blue Radio.